Hola, quisiera comentarte unas cosas que pueden ser provechosas para tu alma, porque amas a Dios, y quieres ser cada día un mejor cristiano, y te sientes muy feliz de pertenecer a la Iglesia Católica, la única iglesia que fundó Jesucristo sobre Pedro. La Virgen María tuvo un solo hijo, que fue Jesucristo. Sin embargo, los testigos de Jehová, entre otros, para hacer creer a la gente que María Santísima no fue virgen, sino que tuvo muchos hijos. Enseñan el texto del Evangelio donde dice que Santiago y José eran hermanos de Jesús. Evangelio de San Mateo, 13:55. Dice el Evangelio: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? Evangelio de San Mateo, 13:55. También lo cita el Evangelio de San Marcos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. San Marcos, 6:3. Cuando el Evangelio habla de los hermanos de Jesús, se refiere a los primos hermanos y parientes, que, entre los judíos, también se llamaban hermanos. Es decir, según esto, no podemos pensar que la Virgen María tuvo más hijos, aunque en algún lugar del Nuevo Testamento cite las palabras hermanos de Jesús. La Virgen María tuvo un solo hijo, que fue Jesucristo. En hebreo no había palabra para decir primo. La palabra hermano abarcaba varios grados de parentesco. Se llamaban hermanos a parientes y allegados. El mismo San Juan llama hermana de María a la mujer de Cleofás, el hermano de San José, que propiamente era su cuñada. Pero San Juan la llama hermana, porque para él los hermanos son los parientes, en general. Dice el Evangelio: junto a la cruz de Jesús, estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Evangelio de San Juan, 19:25. Los testigos de Jehová, para hacer creer a la gente que María Santísima no fue virgen, sino que tuvo muchos hijos, enseñan el texto del Evangelio donde dice que Santiago y José eran hermanos de Jesús. Dice el Evangelio: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? Evangelio de San Mateo, 13:55. Pero aquí, como en otros muchos de sus engaños, presentan el texto que puede complicar, y ocultan, repito de nuevo, y ocultan, el texto que puede aclarar. Efectivamente, el mismo Santo Evangelio dice que al pie de la cruz estaba la madre de Jesús, dice el Evangelio. Junto a la cruz de Jesús, estaba su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Evangelio de San Juan, 19:25. Y además de María, la madre de Jesús, nos dice este texto del Evangelio, que estaba también la madre de Santiago y José, a la que llama San Juan, hermana de su madre, es decir, hermana de María, la madre de Jesús. Conocemos esto leyendo en el siguiente texto del Evangelio. Había allí muchas mujeres que miraban de lejos. Eran las mismas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Evangelio de San Mateo 27:55-56. También pueden leer en el Evangelio de San Marcos, 6:3. Y en 15:40. Pero esta María que está junto a la madre de Jesús junto a la cruz, y que sabemos que es la madre de Santiago y José, era la mujer de Cleofás, también conocida como María de Cleofás. Evangelio de San Juan, 19:25. Esto demuestra que Santiago el menor y José, eran hijos de la otra María que estaba al pie de la cruz, es decir, María, esposa de José de Cleofás, considerado por el historiador palestino Hegesipo como hermano de San José, el esposo de la Virgen María. Cleofás es el mismo nombre en griego, que Alfeo en arameo. Estos son los dos nombres que se daban al hermano mayor de José, esposo de la Virgen. Por tanto, este José de Cleofás era el padre de Santiago el menor. Evangelio de San Mateo, 10:3. Y este José, estaba casado con la otra María que estaba al pie de la cruz junto a la Virgen. Se casó con ella después de enviudar de su primer matrimonio del que nacieron Simón y Judas Tadeo. Luego, la madre de Santiago y José es distinta de la madre de Jesús. Entonces, ¿por qué dice el Evangelio que Santiago y José eran hermanos de Jesús? Porque eran parientes, y estos entre los hebreos se llamaban hermanos. Efectivamente, sabemos por la Biblia que Abraham era tío de Lot.
Sin embargo, Lot y Abraham se llaman entre sí hermanos 5 veces Génesis 13, 8, 14, 14, 16, etc. En otro sitio dice que Labán era tío de Jacob Génesis 29, 10. Y después dice que Labán llama hermano a Jacob Génesis 29, 15. A Rebeca su madre la llama hermana Génesis 24, 60. La Biblia llama hermanos a los de la misma raza Éxodo 2, 11. El mismo Jesús llamó hermanos a los discípulos Evangelio de San Juan 20, 17, y a todo el que hiciera la voluntad del Padre Evangelio de San Mateo 12, 50. Si la Virgen María hubiera tenido otros hijos, Jesús en la cruz no se la hubiera encargado a Juan, sino a ellos. Es evidente que María no tuvo otros hijos que velaran por ella. Es decir, María Santísima tuvo un solo hijo, Jesús. Cuando el Evangelio lo llama primogénito afirma que es el primer hijo. Pero eso no significa, según el modo de hablar de entonces, que siguieran otros hijos después. Primogénito significa no precedido de otro. Prescinde de la existencia de otros posteriores. Hace poco se ha descubierto una inscripción sepulcral de una madre joven hebrea que murió al dar a luz a su hijo primogénito. Es decir, a su hijo primogénito no siguieron otros. Se trata de un epitafio, de una mujer llamada Arsinoe, descubierto en la necrópolis judía de Tel el Yaudie, que lleva fecha del 28 de enero del año 5 a.C., y que dice así: los dolores del parto de mi hijo primogénito me condujeron a la muerte. A este propósito dice San Jerónimo que todo unigénito es primogénito, pero no todo primogénito es unigénito. Cuando los testigos de Jehová van engañando a los incautos que les escuchan diciendo que María tuvo muchos hijos, saben que no es así, pues presumen de conocer la Biblia. Enseñan el texto oscuro que he citado y se callan el texto claro. Esto no es honrado, pero es su modo de proceder. En octubre de 2002 la revista Archaeology Review anunciaba el hallazgo de una urna funeraria del siglo I con esta inscripción en arameo: Santiago, hijo de José y hermano de Jesús. Pero después se demostró que era una falsificación. Algunos opinan que los llamados por el Evangelio hermanos de Jesús eran hijos de San José de un anterior matrimonio, pues era viudo, según el escrito apócrifo del siglo II Protoevangelio de Santiago. Sin embargo, esta explicación es menos creíble que la anterior que he dado. La virginidad de María es dogma de fe. Fue definido en el año 649. La Iglesia enseña, desde el siglo V, que María fue virgen antes del parto, en el parto y después del parto. La virginidad en el parto es fe de toda la Iglesia desde el siglo IV. Fue confirmada por el Concilio Vaticano II. Por eso la llama la siempre Virgen María. Es de fe que María Santísima permaneció siempre virgen. Jesús emplea la palabra mujer para dar solemnidad a lo que dice, pues en hebreo mujer equivale a señora. Bien, espero haber contribuido a fortalecer tu fe católica, o bien si estabas confundido o confundida con estos temas, ahora lo tengas más claro. Recuerda, que Jesucristo fundó una sola Iglesia, donde debemos estar unidos todos los que profesamos la fe en Cristo Jesús. Que Dios y la Santísima Virgen María, siempre Virgen, te bendigan siempre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Doy las gracias al libro del Padre Jorge Loring, para salvarte, el cual te recomiendo busques y compres, o bien lo consigas a través de su página web en internet. En él aprenderás todas las cosas que tienes que conocer para poder ser un cristiano de bien, y así poder salvarte. Toda la gloria sea dada a Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.